¿Cómo estamos, Carlitos? Buenas noches desde las Españas. Buenas tardes allá a México, al pan de las tunas. ¿Cómo va ¿Qué todo? rollo? Bien, bien, gracias a Dios. Disfrutando Semana Santa, Sí, aunque este video va a calorcito salir mucho ya. más adelante, se está grabando durante Semana Santa. Sí, estamos grabando sábado de Gloria, ¿verdad? Es Sábado de el Gloria, nombre. exactamente, sí. Y qué Gloria, vato. Morro. Me acabo de llegar, para los que no saben, y creo que nunca lo había dicho, yo grabo desde mi oficina en la iglesia. Y hoy me dieron el día, pero dije, no, pues yo grabo desde acá porque el internet en mi casa, la neta, no está chido. Pero apenas acabo de llegar. No, estuve toda la mañana acostado, me levanté, me bañé, me hice desayunar así, huevita a la mexicana, mis frijolitos. Qué No, chido, morro. así, la gloria, vato. Pues yo nomás disfrutando un cafecito hoy. La verdad es que tampoco he salido de la casa hoy. He Ujú, estado aquí editando otras cosas, unos ujú. videos de música que me encargaron Ah, qué y, chido. y nada, ¿eh? O sea, de verdad. Ah, sí, vi Mario Bros. La ¿Qué película. tal está, oye? ¿Qué Ah, tal está? está entretenida, honestamente está entretenida. Ajá. Hay mucho, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Ah, ¿Referencias? sí, 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 muchos, también muchos Easter eggs, ¿eh? Que vas a Sí. encontrar por ahí. Y la verdad, hay mucha nostalgia, esa es la palabra, nostalgia Ah, ok, por, nostalgia. Sí. por todo, ¿no? Todo como va sucediendo. De hecho, desde el inicio, o sea, la entrada es Ajá. un, una escena del videojuego. Y Qué chido. hay una parte súper curiosa que no es spoiler, pero en la que Mario está jugando con un Nintendo NES. Ok, sí, 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 que eso es muy meta narrativo de tu parte. Ok, Sí, sí, qué sí. chido, Yo qué me quedé chido. así, de, "Guau, esa escena pasa en los primeros 10 minutos, 10 15 minutos. Ajá. Y cuando lo vi Sí, dije, sí, wow, sí. ¿qué onda? O Ah, sea, oh, ok. ah, así de, ese fue mi primer videojuego. Sí, sí, sí. Sí, Oye, yo fui a ver pero la de Dungeons and Dragons. Está buenísima. ya la vi Está también, morro, está buena, buenísima. está No buena. manches. Yo no esperaba. Bueno, a ver, yo la quería ver, pero no esperaba que estuviera así de bien. Sí, la verdad, te voy a ser honesto, yo no soy de jugar calabozos y dragones. Eh, honestamente, yo el juego lo he conocido gracias a The Big Bang Theory. O Ya, sí. sea, Yo, y luego se volvió a ser famoso con Stranger Things. sí, con Stranger Things agarró Sí, fama. me agarró Yo, fama brutal. sí, yo no me acuerdo cómo lo conocí. No sé, o sea, yo creo que por todos mis gustos en algún punto Ujú. empezó a formar parte de mi contenido que digiero, que consumo y no me di cuenta. Ok, O sí, sea, sí, fue, seguramente. fue No, es muy, que ¿eh? sí, seguramente tú eres un poquito más clavado en eso. Yo la verdad es que para los juegos soy fatal, soy muy malo, la verdad. Sí, sí, yo sí soy Y full nerd, entonces yo creo que sí, sí es un yo poquito. tengo un pequeño defecto, que si sé que no voy a ganar, mejor no juego. Bueno, es que lo chido de Calabozos y Dragones es que no se trata tanto de ganar, se trata más bien y con esto lo voy a conectar, guáchate. Se trata como del proceso que vives y de llegar al final de la misión, o sea, y de usar, Ok. de ver cómo resuelves lo que vas enfrentando durante todos esos momentos, o sea, y aventarte. Que lo quiero conectar con lo que quiero platicar el día de hoy, Échale. porque en la mañana que estaba viendo así mi feed de Instagram, yo sigo varias páginas de ilustradores cristianos Ok, que se volvió una especie de como submoda el hacer una ilustración y hacerla ya. como con una reflexión. No sé si las has visto. Sí, 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 sigo El, como a tres cuentas que hacen eso. yo creo que el más famoso que yo he visto hasta ahorita es Sword and Pencil, Ok, que el cuate se llama Josh y él tira mucho hacia el lado católico del arte. ok, O sea, se ve muy católico, pero al mismo tiempo tiene unas reflexiones muy chidas. Cita a C.S. Lewis, cita a D.L. Moody, a Chaucer. O sea, sí tiene como un background muy, muy chido, ok. aunque el arte sí pinta muy así, muy, muy católico, ¿no?
Ok. sin afán de, o sea, a mí se me hace muy padre como es. Sí, no, Eh, es más, el arte que cristiano en realidad, o sea, porque ujú, catolicismo es un tipo de cristianismo también, de hecho católico significa la iglesia de todos. ujú. Entonces, Sí, sí, sí. a ver, Leonardo da Vinci hizo muchas cosas para la iglesia. Miguel Ángel, Claro. la Capilla Sixtina, bro. Yo, cuando la primera vez que fui al Vaticano, me quedé así, dije, wow, o sea, es una Sí, barbaridad, o sea, una maravilla. no, 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 sí, sí, es Me impresionante. imagino. Es impresionante. Oye, y te digo, antes leyendo eso, no estaba leyendo Sword and Pencil, estaba leyendo A Writer and the Word, se llama. Sí, A Writer and the Word. Y él hizo algo que se me hizo muy interesante, precisamente para sábado de Gloria. ¿Ok? Pone la cruz en un lado, te voy a pasar la imagen para que la pongas aquí, que la puedan ver. Pues la cruz de un lado, como un tramito así punteado, Ujú. y la tumba abierta del otro. Uh, Creo que pone un como pin de ubicación en medio. ajá. Y luego pone la frase, This silence is holy. Este silencio es santo. Y eso me despertó y me puse a pensar. Algo que a mí me gusta mucho hacer es, antes de que saliera The Chosen, Ajá. yo empecé a hacer un podcast con un tinte muy similar a The Chosen. Ok. Obviamente ni con toda la producción ni con toda la experiencia que tienen ellos, pero como con esta idea de humanizar un poquito a los personajes y cómo Claro. creo yo que hubieran reaccionado humanamente e incluso un poquito en su contexto histórico. Obviamente es algo muy imaginativo, muy como influenciado por cómo creo yo que sería, Ujú. pero fue un experimento muy padre que ha contagiado cómo yo empiezo a leer allá muchas de las historias de Jesús y todo esto, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, porque no lo narran los evangelios, o sea, realmente, ¿qué pasó por la cabeza de los discípulos durante esos 3 días que Jesús estuvo ausente? Wow, bro. Yo creo O sea, que siendo el... te interrumpo tantito. Yo creo que pasó algo, pasó algo similar, imagino yo, a, Ujú, a lo que nos pasa a nosotros cuando estamos con la incertidumbre, ¿no? O con ese pensamiento de, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Es real esto? Porque a todos nos ha llegado, o sea, cualquier creyente ha pasado por un momento en el que se cuestiona la verdad. ujú, Y yo creo que claro, a un nivel más profundo, algunos a un nivel más un tanto superficial, tal vez, si podríamos llamarlo de alguna manera, claro. yo creo que pudieron haber pasado por algo similar, ¿no? Sí, y yo lo veía y empezaba a hacer mi reflexión y pensaba como en estas tres etapas, ¿no? O sea, donde tienes la etapa donde sucede una tragedia, o sea, Ujú. porque la muerte de Jesús para ellos en ese momento fue una tragedia. Claro, sí. Ver morir a su maestro, ver morir a una persona que amaban. Ahora, ver morir, estoy hablando nada más de Juan, Sí, María Magdalena y María su mamá. Los demás estaban aterrorizados porque agarraron ya a Jesús, o sea, sí, ellos sí, estaban sí. cuidándose las espaldas, ¿no? Pero, o sea, la tragedia, ¿no? Y luego el centro, el sábado precisamente, o sea, el momento, como el día después de la tragedia, el día donde, híjole, o sea, estás asimilando precisamente, ¿de verdad pasó? O sea, sí sucedió. O sea, No están manches. pasando por un luto al final de cuentas. Claro, claro. Y apenas lo estás procesando. Lo chido es que el domingo, el último día, y alerta de spoiler, resucita, ¿no? Claro, vaya O sea, spoiler, ¿no? resucita y sí, y vuelve. O sea, y lo ven y todo. Pero o sea, a mí me llamó mucha atención precisamente ese sábado. O sea, ¿qué significa o cómo vivimos los silencios de Dios? Uf. O sea, porque estar en los pies de los discípulos, o sea, de nuevo, y yo creo que podemos llamarle así el podcast de hoy, el día después de la tragedia, suena el día después de mañana, suena Sí, película suena película de Michael Bay. dirigida, oye, podemos poner de
A ver si podemos hacer esa Right and edición de directed TikTok. by. Sí, 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 y que ya es que al final sale la canción y todo, sí. Sí. El día después de la tragedia y ¡pum! Corre. Em, pero te decía, o sea, ¿cómo habrá sido para los discípulos? Porque yo puedo empatizarlo, o sea, ¿cuántos no hemos pasado por una situación Vaya. en la que, ojo, este es el contexto? O sea, Jesús viene anunciando que va a morir y va a resucitar. Sí. Y durante todo Bueno, el tiempo, lo anuncia a su manera. no, les dice, No, fíjate en... dice le es necesario morir, pero el resucitarse lo dice así de, oye, a los 3 días, ¿no? El templo, Hicimos, sí, hicimos un estudio de descubrimiento, bro. Voy a ajá, sacar mi Biblia. tu Biblia ahí, como no, a ver, yo aquí tengo esta, Yo tengo el toma, iPad. Hicimos un estudio de descubrimiento. échale, Creo que fue Mateo 25. ajá, Ay, no me acuerdo. Matthew, el A buen ver, déjame, Matthew. déjame ver bien. Mateo 20, yo estoy en Mateo 26, Mateo 26, 25, ajá, échamelo. No, Mateo, se me hace que es el 16. Oh, ya ves, me estás Yo te engañando. digo. ¿Qué pasó? Sí, es el 16. ¿Qué Mateo pasó? 16, 13. A ver, échale. 13, no. Dice 16, 21, 21, 21. 16, 21. Chécate lo que dice. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufrirían muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. O Ya, sea, es verdad, es verdad. Oh, ya. Wow, no. ahora, yo porque lo tengo fresco, ¿eh? No creas que, Ya. yo lo Sí, traigo sí, es que, fresco. me acabas de volar la cabeza otra vez. Es que, ¿ves? Bro, voy a hacer un paréntesis aquí. Es de esos momentos en los que Échale. dices, ¿has leído a veces tanto un libro? Ujú. Que crees que la Biblia ya no te puede sorprender. A veces te has leído ya toda la Biblia completa, ¿no? Dices, no te puede volver a sorprender, ya te la leíste, ¿no? Pero, bro, No, el no, no, Espíritu no, Santo, no. Dios tiene tanto que enseñarte, así, tienes tanto para descubrir que cada vez que vuelves a leer cualquier versículo, cualquier libro, o sea, Sí, 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 sí. y esto está tan a la vista que lo pasas desapercibido. Claro. Entonces, pero fíjate, porque este es el background. Estoy estableciendo el background y espero que nos alcance el tiempo para discutir esto o platicar de Y si compartirlo. no, grabamos 2 veces y yo lo comprimo, bro, eso es lo de menos. Ya sé. Ok, entonces Jesús ya les venía diciendo, pero muchas de las actitudes de los discípulos, como por ejemplo en esta es en la que Pedro le dice, ay, ten compasión de ti, y Jesús lo reprende, apártate de mí, Satanás. O sea, en todas vemos que ellos no, o sea, sí oyen a Jesús lo que les está diciendo, pero no escuchan bien. Sí, time. Se me vino, deberíamos a la gente que nos vea, los 15 que ya nos ven, igual y deberíamos hacer un live un día y tocar a profundidad algún tema así. Estaría bueno, estaría Estaría bueno, bueno. pónganos ahí. ¿Sabes quién me Ahí dijo te que lo quería dejo. participar? Sí, Jami. suscríbanse y díganos si les gustaría que tuviéramos ahí un live y que entre todos nos demos retroalimentación, entre los 15 que Ya. Un estudio bíblico por online. YouTube. Sí. Imagínate. Sí, pero Estaría dale, bueno. continúa, por favor, continúa, Ok, que entonces, o sea, ellos están yendo a Jesús, pero no estaban escuchando. ¿Por qué? Porque siempre todas sus actitudes y todo se concentra en que va a morir. O Simón, sea, sí. ellos todo el tiempo es, no, por favor, no mueras, no puede ser, bla, 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 bla. O sea, ninguno de ellos estaba captando el voy a resucitar. ¿Sí sabes? O sea, ahora, no lo podían entender, porque a veces somos muy duros con los discípulos, pero la realidad es que ellos no lo podían entender porque el Espíritu Santo no estaba en ellos, ¿no? Claro, no, y aún nosotros, ¿eh? A veces estamos ahí Aún como nosotros, claro. teniendo ya el espíritu, uno a veces decimos, Señor, ¿de verdad se va a poder por acá? Y entonces, porque, o sea, para que vayas viendo mi viaje, porque Acabó mi café, bro. esto es lo que he estado pensando en este tiempo. En Mateo 26, ahora sí, 6 A al ver. 16, vemos la historia de Jesús Ajá. con la mujer que rompe
el perfume de alabastro, ¿no? Ajá. Y en esta historia, o sea, vemos que a mí me llamó mucha atención la parte donde dice que la mujer lo preparó para su muerte. O Sí. sea, lo ungió para su Sí. muerte. Sí, sí. Me llamó A ver, mucho. esto es para que lo vaya la gente que nos ve, es Mateo 26:6. Sí, Mateo 26, del 6 al 16. Y Exacto. es en el 12, aquí está. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Sí, sí, Y yo, sí. yo venía, te digo, eso fue la semana antepasada lo que te acabo de decir de Jesús, de Mateo 16. Eso fue la Sí. semana antepasada. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué les comparte Jesús? Bueno, probablemente porque él quería recibir un consuelo, o sea, él necesitaba Sí. recibir palabras de consuelo, o sea, justo en el siguiente capítulo es cuando vemos que Dios le habla por segunda vez y le dice, este es mi hijo amado, Sí. en el cual, del cual estoy orgulloso, escuchen lo que tiene que decir. Ya, pa. Por eso a mí me llamó mucho la atención que no estaban escuchando bien ellos, solo estaban oyendo, pero no estaban escuchando bien. O sea, la Claro. voz de Dios dice, es en el monte de la transfiguración, está pasando todo Sí, eso, pues dice, sí. escucha lo que tiene que decir. Y ahora le dice esto, y yo me ponía a pensar un poco en Jesús, o sea, lo que estaba pasando, porque es como cuando, o sea, a ver, Jesús era 100% hombre y estoy partiendo de esa base también, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. nosotros como hombres tendemos a airar nuestros problemas o nuestras situaciones cuando necesitamos escuchar a alguien más. Entonces Sí. Jesús diciéndoles esto, por alguna forma yo conecté con, o sea, ¿será que Jesús quería que le dieran ánimo? Claro, a ver, tomando en cuenta que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, Claro, como hombre necesitamos ánimo. claro. O Como sea, hombre sufrió lo que nosotros sufrimos. No pecó, pero sufrió, ajá. conoció lo que es el sufrimiento. Y así como conoció el sufrimiento, obviamente necesitaba consuelo. Claro, y estaba a punto de enfrentar la cosa más dolorosa que iba a enfrentar y para lo cual había venido. Claro, Y obviamente que, a ver, no lo voy a llamar cobarde, pero yo creo que sí sintió miedo. O sea, sí, sí, sí lo asustó. sí, sí, O claro, sea, claro. o sea, sí, sí, diría un amigo, sí, medio le tembló el tamal. O sea, sí, pues digo que, oh, Fíjate, espérate. fíjate que estaba viendo The Chosen, no he terminado la Eh, última temporada, ajá, pero la escena donde lo llevan para cuando está leyendo las escrituras en el templo. Y luego le dicen que, ¿qué onda? O sea, ¿cómo que te estás autonombrando el Mesías, ¿no? Y lo llevan sí, para matarlo, y que se va, que atraviesa entre la multitud para irse. O sea, ajá. el performance que hace el actor, bro, o sea, a ver, no sé qué habrá pasado por la cabeza de Jesús en ese momento, obviamente, pero al menos la sensación que representa este actor en la serie es, Es un muy buen retrato. es un sí, 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 es un, al ser Jesús hombre, pues obviamente temía, tenía la certeza de que no iba a ser el momento, pero temía. Y en su Oye, rostro se nota seguridad en lo que está haciendo, pero también se le nota temor, temor sí, sí, sí. de lo que está pasando. Claro, o sea, de que está enfrentando un peligro real. Claro, claro, totalmente. Pero hasta en el momento en el que dice, no hoy, porque le dice que vas a morir, no hoy. Not Hoy today. no será el día, ¡Ah! hoy no va a ser el Sí, día. sí, Y sí, sí, atraviesa sí. y se va entre la multitud y te quedas o sea, cómo interpretó el actor, a mí Sí, me hizo estremecer de verdad, o sea, claro. Oye, increíble. no, y a mí el detalle que me encantó fue lo del, el, ¿cómo se llama? Pues no sé. El freno, Ok. lo que llevan los burros y los Ah, sí, caballos. sí, 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 sí. El detalle del freno a mí Sí, me encantó. sí. O El sea, regalo, ¿no? Que va pasando de generación en sí, 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 o generación. Sí. sea, no manches, yo dije, oh, y que lo conectaran con lo de José. No, no, Sí, sí, sí. Chosen Yo creo es que una después joya. de que grabemos me echo los otros dos capítulos que me hacen falta. Es una joya, es una joya. Sí, sí, sí. No, los que vienen están fuertes. Y de hecho van a conectar un poquito con eso que estamos hablando del silencio de Dios, ¿eh?
o bueno, sí, del silencio santo o silencio glorioso. Sí. Entonces, te decía, y bueno, la mujer esta lo prepara, ¿no? Y dice que lo prepara. Yo me Ujú. imagino, esta fue mi interpretación y esto fue lo que a mí me habló Dios de una forma muy personal en ese punto. O sea, que en ese momento se preparó para su muerte en un sentido de, por esto lo estoy haciendo. Claro, ¿Sí sabes? O sea, por personas y mujeres como ella y hombres como ella es que lo estoy haciendo. claro. Y es en ese mismo capítulo donde ya dice que Judas empezaba a buscar, había vendido a Jesús y empezaba a buscar oportunidades para traicionar. Y Sí. yo me ponía a pensar, ¿por qué Judas, o sea, porque Judas lo traicionó? Hay O muchas sea, teorías. Hay hay muchas, muchas, hay muchas muchas teorías. teorías, Muchas hay muchas teorías. teorías, hay muchísimas. O sea, yo escuché una que se me hizo muy interesante Ok. y me gustó porque es compleja al carácter de un ser humano, porque es muy fácil villanizar a alguien, es muy fácil, Sí. y es muy fácil porque lo busqué en Lucas 22, del 1 al 6. Ok. Lucas lo retrata como Satanás entró en Judas para traicionar a Jesús y desde entonces empezaba, ¿no? Palabras más, palabras menos, obviamente, pero sí, sí usa la frase Satanás entró en Judas. Lucas 26, ¿no? Lucas No, 22, 26, ajá. 22 del 1 al 6. 22 del 1 al 6. Aquí lo tengo. Ya. A ver. 22 del 1 al 6. Ok, ajá. Sí, sí, sí. Vale. De hecho, justo el versículo 3 lo dice, ¿no? Entonces Satanás Ujú, entró en Judas al que llamaba Iscariote. Ok, vale. ujú. Ya, ya. Sí, entonces es como que es muy sencillo irse pues es que estaba endemoniado y Satanás estaba y nosotros como creyentes y seguidores de Jesús entendemos que darle lugar a Satanás no es necesariamente estás poseído. No, O sea, no es te hace dudar, te necesariamente. hace dudar. Claro, o sea, darle lugar a Satanás es darle lugar o sea, a muchas cosas. Envidia, engaño, orgullo, o sea, y pueden ser cosas súper chiquitas. Y Sí. la teoría que yo escuché, que a mí me gustó, pero que yo modifiqué después de esto, o sea, modifiqué para mí, no estoy diciendo que es, pero dije, ok, Modificaste para tu entendimiento, para vaya. mi entendimiento, claro, sí, o sea, como que lo alineé con lo que estaba leyendo en ese momento. La teoría que yo escuché era que Judas, siendo un hombre de negocios, lo más probable era, o una de las cosas que podrían haber pasado por su mente era, o sea, voy a obligar a que Jesús enfrente al Imperio Romano con todo su poder y todo lo que he visto que sabe hacer, y sea nombrado como en una especie de estrategia política, Ok. se ha nombrado el nuevo, o sea, el Mesías y se ha reconocido públicamente, o sea, Ujú. no se va a morir Jesús o no va a permitir que Jesús no va a permitir morir, sino que va a hacer milagros ya frente al Sanedrín, frente a la Ok, ok, multitud, ok. frente a todos. Y va a Interesante. hacer, pero además me gano unos pesos Claro, para el y me ministerio de dio, una vez. claro, para el ministerio y mira, o sea, no, es brillante, ¿no? Y se le salió de las manos. Claro. Se le salió de las manos. Se me hace interesante. No sé si el 100%. Yo lo que creo al leer esta parte, donde se me alineó un poquito sí creo que hubo algo de eso, pero yo creo que Judas se, em, ¿cómo se dice? Ay, aquí lo escribí porque es una reflexión. Eh, yo creo que Judas se decepcionó. Ok. O sea, porque, Cuando vio porque que lo capturaron y que lo iban a crucificar. no, Ok. no, en este pasaje de Mateo 26. Ok. Porque dice, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Eso fue Judas, seguramente. Mateo no dice que fue Judas, hay No. otro de los evangelios que sí dice que fue Judas. Ahora,
aquí no dice que fue Judas, pero más adelante sí dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales Sí, sí, sí. sacerdotes y les dijo, ¿Qué etcétera, etcétera, etcétera. recompensa me daréis si os entrego a Jesús? Ajá, y le dijeron las 30 monedas de plata que además era el pago por un esclavo. Claro. Ahora, todo esto a mí me lleva a pensar, y digo, o sea, algo pasó en ese momento porque este es el marco, o sea, híjole, a ver si puedo, porque en ese momento me hizo mucho sentido, pero a ver si lo puedo poner en palabras para que haga sentido. Eh, el, o sea, había como una serie de expectativas Ok. que Jesús tenía que cumplir como Mesías. Y había una Sí. serie de expectativas de cómo te tendrías que acercar al Mesías. Y aquí vemos muy claramente una serie de expectativas de qué hacer en cuanto a verdadera piedad. ¿Sabes? Wow. O sea, no tiene nada de malo vender un perfume costoso No, y dárselo a los pobres. no, no, no. ¿Sí sabes? El problema es que ellos desprecian a la mujer. O sea, en sus expectativas, quien tendría que hacer todo esto no tendría que ser una mujer, no tendría que acercarse de esa forma. O sea, Jesús va rompiendo todas estas expectativas hasta que los confronta con esto y les dice, ¿saben qué? O sea, no desprecien a la mujer de esta manera. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer, aunque es bueno, siempre van a tener oportunidad de hacer lo bueno. Claro. Pero de tener estos actos sinceros, no siempre van a tener oportunidad porque yo no voy a estar siempre aquí. Sí. O sea, rompe con esa expectativa. Y creo yo que ahí es donde, porque además le pega el dinero, porque sí en el otro evangelio, sí, no me acuerdo si es Juan o Marcos, el que dice que Judas sí metía la mano a la bolsa y sí robaba. O sea, Ujú. Jesús ya se metió además a confrontar en ese lado y a decir algo que dolía, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que, y bueno, además de todo, Judas era judío, Judas tenía expectativas del Mesías, como todos, que lo hemos visto. The Chosen, me encanta el Judas de The Chosen, vato. Yo lo amo. O sea, es increíble. O sea, yo lo veo y digo, sí, o sea, tendría que haber sido así. ¿Por qué? Porque el judío por cultura busca ser honorable, busca ser justo. O sea, y tienen toda una serie de expectativas, tienen una serie de cosas, pero Jesús las rompe. Sí. Y siempre va rompiendo las expectativas de todos. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, y reflexionaba con este pasaje y decía, ok, quizá el problema de Judas es que él esperaba que Jesús se acomodara a sus expectativas en lugar de amoldar que dejara que Jesús amoldara sus expectativas. ¿Sí me explico? A ver, repítelo, ¿sí? O sea, Judas tenía expectativas de Jesús y él quería que Jesús entrara en esas expectativas, cuando Sí. en realidad él tendría que haber llegado con esas expectativas y decir de Jesús, aquí están, tú, o sea, mis expectativas tienen que acomodarse a ti. Claro. Sí, sí, sí. Y ahí, con todo este marco, ahí es donde a veces el silencio de Dios cala. Ah, Ese sábado, ese sábado de gloria, como el no de se hoy. siente de hoy, no se siente, o como en tu vida o en nuestras vidas, o sea, esos momentos de silencio no se sienten gloriosos muchas veces porque no son las expectativas que teníamos, pero no nos damos cuenta que es en ese sábado de gloria donde tras bambalinas Dios está haciendo algo increíble. Wow, brother. O sea, porque la realidad es que, y lo dice, creo que lo dice Efesios. Efesios, me parece que el 3 o el 5 donde dice, o sea, que él bajó hasta lo más profundo y Ah, subió y llevó sí, sí, cautivos sí, a sí. sus enemigos, ¿no? Y creo que o sea, en varios lugares hacen referencia a esta conquista. O sea, es en ese sábado de gloria donde Jesús bajó y estaba combatiendo de alguna manera, o estaba Sí, tomando, no combatiendo, estaba tomando lo que el enemigo había robado. Pero mientras Jesús estaba haciendo eso, Dios estaba haciendo eso, arriba en la tierra, entre los discípulos, entre sus seguidores, entre todos. O sea, no solo había silencio de Dios, pero había un caos tremendo.
O sea, lo vemos con Tomás. Tomás se va corriendo, dice, yo tengo un hermano que es mi gemelo. O sea, no vayan a confundirlo y agarrarlo a él. Sí. Mira, es Efesios 4, del 9 al 11, que Ni dice, el 3 ni el 5. no, es del 4 al 11, dice, si subió como dice, no supone que previamente había bajado a lo profundo de la tierra, el mismo que bajó es el que ha subido a lo más alto de los cielos a fin de llenar con su presencia el universo. Ya. Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí está. O sea, entonces, o sea, a ver, tenemos como estas tres instancias o estos tres escenarios. O sea, tenemos el silencio de Dios, tenemos el caos en la tierra, porque había un caos en ese Había un caos, momento, sí, sí, sí. y tenemos la obra de Jesús retomando, reconquistando o am, reclamando lo que se había robado. Claro. El problema que muchas veces tenemos es que, como los discípulos, solo vemos el caos. Solo vemos el caos. Es Nos pesa el justamente, silencio e ignoramos lo que Jesús está haciendo. sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que en ese sentido, Ujú. te lo digo porque me pasó no hace mucho. Para los que no saben, pues yo vivo en España y estar como migrante, inmigrante acá en cualquier país extranjero, en cualquiera, pues conlleva Ujú. ciertos trámites que hay Claro. que irlos Como, renovando. como inmigrante legal. Sí, sí, Hay sí. que, Sí, hay que sí. aclarar Claro, que claro, como claro. inmigrante legal. Claro, sí. O sea, sí. Por eso tienes que hacer trámites. Si fueras ilegal, no tienes que hacer nada. Sí. Tienes que hacer Chale. la Oye, cosa. perdón, imagínate un mojado ahí en Estados Unidos. Chale, tengo que hacer trámites. No, no, hay que aclararlos legales, No, ¿verdad? aguanta, aguanta, ¿no? Bueno, igual y sí para que ya tengas una residencia legal. Bueno, no nos vamos a meter en problemas, Sí, pero. sí, en eso no nos vamos a meter. Pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, a mí, después del COVID, de la cuarentena, acá se Mm, volvió un caos. sí, claro. Y yo he estado renovando y renovando tarjeta de residente, Mm, pero eh, por X o Y, bro, o sea, los trámites han atrasado enorme. O sea, estamos hablando de que estamos en 2023 y yo sí, empecé este trámite en 2021. O sea, ya llevo 2 años, poco más de 2 años, esperando la renovación. Tengo mi bro, carta, hice. o sea, tengo mi cartita que dice que estoy en proceso de renovación. Entro, Claro. o sea, a mí si me para la policía o cualquier cosa, yo tengo la carta en el teléfono aquí y, Ajá. y con mi NIE, que es mi código de número de identificación extranjero, pues Ujú. puedo entrar a la plataforma del gobierno y mostrarle, mira, o sea, está en proceso. No es culpa Claro. mía, es de tu gobierno. Me limitan, Para en yo. muchas- me limitan muchas cosas el que no esté renovada, me limitan mucho. Entonces, no Ok. quiero aburrir con esa parte, simplemente que hablando de los desiertos, de esos silencios que dices que Dios está maquinando previamente, background, o sea, ahí a escondidas de ti, Claro. él ya sabe. Yo estaba pasando por eso, justo hice ayuno, una semana y un día. Ajá. Hice un ayuno intermitente, terminando con un domingo, lunes y martes de ayuno completo, o sea, Wow. solo líquidos. No, estaba tronado, o sea, llegué al martes y ya no aguantaba, de verdad, pero otro cuento eso. Eh, Claro. ¿Qué pasa? Que justo el sábado tuvimos una reunión de ministerio, vino gente de Café con Dios Sevilla, de Café con Mm, Dios Cádiz y gente de la iglesia de aquí de Chiclana. Tuvimos una cena, la verdad fue bastante buena, y una señora que se llama Luz, colombiana, que es de Café ujú, con Dios Sevilla, se ujú. puso a orar. O sea, se puso a orar y de pronto su oración hizo así un match perfecto con lo que yo estaba ayunando. O sea, Wow. y terminó de orar y me tuve que acercar a ella y le digo, oye, mira, no sé si únicamente fue para mí,
pero tu oración hace así, encaja perfectamente con el motivo de mi ayuno, que era Ujú. que estoy cansado, honestamente, de este proceso de regularización para poder tener más libertad Claro. en el país, que tengo libertad, o sea, yo puedo moverme por toda España sin ningún problema, pero Ujú. me limitan muchas otras cosas. Y, Claro. y tanto a nivel ministerial como a nivel profesional. Y es algo que me ha tenido como con preocupación, ¿vale? Ujú. Entonces, en esta oración que hace Luz, eh, yo escucho claramente, ¿no? Como Dios me dice, parte de lo que tú estás diciendo es, si no te lo he dado, si no has recibido, si no has escuchado previamente, Ujú. no significa que no está pasando nada, significa que te estoy preparando. A veces esos silencios no son porque Dios no te esté hablando, es porque te está preparando. Ah, Y sí, sí, o sea, eso duele, bro. Eso duele. sí, 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 es Y duele difícil. porque dices, Señor, cómo es que no te entendí antes, ¿no? ¿Cómo es que no lo pude ver? Estaba tan cegado por mí, por mis deseos, por lo que yo quiero como hombre, que no Yo. entendía lo que tú me estabas preparando previamente. Mm. Y No, ha sido duro, bro. Ha sido duro entenderlo, pero me relajó. O sea, esta semana ya la llevo así claro. tranquilita. Yo creo que vamos a hacer otra, a continuarle, porque nos queda Sí, 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 poquito. sí, nos queda muy poquito y yo creo que esto da para un poquito Entonces, más. vamos y volvemos. ¿Te parece? Simón, sale. Bien. Nos vemos después de estos cortes comerciales. Ya. Volvimos. Estamos de vuelta por acá después de estos anuncios comerciales. Aquí en este hueco que cortamos le voy a meter alguna tontería ahí. Oye, el de los Simpsons de... Sí, sí, sí. Total, sí. Uno de los gatos rotos ahí pasando. Claro, claro. Ok, ay, en lo que estábamos esperando Los, para sil- volver a entrar, sí, los me, silencios, bro. sí, los silencios. Me fui a Instagram a ver a mandarte la imagen para que la puedas poner. Ya la guardé, ya la vi. Está muy chida, ¿verdad? Está Está, muy está muy chida. buena. Sí. Nada más para que le pongas ahí abajo también la etiquetita del cuate. Simón, Eh, sí, sí. eh, sí, porque pues, acá los diseñadores Hay que hay que dar, apoyarnos. que apoyar, hay que apoyar. Hashtag somos artistas. Con H. Ay, Sí, así siempre me decía mi papá, chale, traumas de la infancia. Bueno, pero perdón. bueno, hablábamos de los silencios, ¿no? Y de cómo Sí, no significa que Dios no está hablando, sino que te está preparando. Y te digo, o no, sea, y además, fíjate que, o sea, te digo que me metí a Instagram porque vi una historia de una amiga que puso un tweet de Lucas Leis, que creo que es de hoy, donde dice, los sábados de silencio son las antesalas de los domingos de resurrección. wow, eso está bueno. O sea, como que está en esta línea de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, los momentos de silencio de Dios, los momentos donde... Porque, a ver, hay que ser muy claros en esto. Silencio no es sinónimo de ausencia. Claro, O sea, claro, Dios, claro. Dios está obrando de todas maneras y aún te está acompañando, pero a lo mejor no está haciendo ruido en el sentido de que lo que está haciendo no es en ese momento exclusivamente ahí, sino que está preparando algo más y te Total, está preparando para recibirlo también, ¿no? claro. Yo, a la gente que, por ejemplo, no sé, de pronto piensa que Dios no le está hablando porque precisamente no lo escucha. Ujú. Tu relación con Dios tiene que ser como la relación con cualquier otro amigo, Claro. constante, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando ya hay mucha confianza con un amigo? Los silencios no son incómodos. Yo puedo estar con un amigo al lado y estar, bro, sin decirnos una sola palabra y estoy cómodo. Y una mirada dice todo, ¿no? A veces con un cuento más así como que te volteas a ver y va.
¿Tienes hambre? Yo también, vámonos. Unos taquitos, claro que sí. No manches. Entonces, Sí, sí. tenemos que aprender a estar cómodos en los silencios, porque es una... Dios es tu amigo, bro. O sea, es tu padre, tiene que haber esa confianza para entender que los silencios no son ausencia. Híjole, No sé. está buenísimo, o sea, porque, a ver, hay dos clases de silencios. Hay un silencio, que de hecho lo hemos ya hablado, ahorita me acordaba, tenemos un episodio donde hablamos acerca de cómo escuchar la voz de Dios, ¿no? Sí. Y hablábamos un poquito de esto, o sea, muchas veces los silencios pueden Además, aquí les ser, voy a poner la etiqueta de ese video. sí, sí, o sea, sí véanlo porque no sé dónde, Arriba. ahí, aquí arriba, aquí. O sea, sí véanlo porque sí vale la pena entender un par de cosas, o sea, que lo voy a repetir ahorita, o sea, el silencio de Dios puede ser por tres cosas, puede ser, mm, bueno, en realidad puede ser por dos cosas si lo resumimos, o sea, puede ser por desobediencia y pecado, o sea, porque desobedecer es pecado, o sea, no obedeciste lo último que te dijo, Claro, así de simple, así de sencillo, no hiciste lo último que te dijo, por eso hay un silencio. claro, O, que es lo que estamos hablando ahora, hay un silencio, ¿por qué? Porque a lo mejor, y esto puede variar mucho, pero básicamente es lo que estamos diciendo, o sea, Dios está haciendo algo y tú tienes que prepararte. A lo mejor puede suceder, como es el caso de los discípulos, del contexto que di, super ujú, largo contexto, o sea, que Jesús o que Dios ya te haya dicho algo y que ese es el momento para refinar, ¿no? Y para que quede grabado en el corazón. claro. Ahora, yo hago un paréntesis en algo que escuché y ya lo dije también en otro momento, en el Mm, título anterior sobre cómo escuchar la voz de Dios, que tocamos este mismo punto de que tal vez si no lo has escuchado es porque no hiciste lo último que Dios te pidió. ajá. Precisamente esto, ¿no? Que yo lo escuché una vez de Chisco, el pastor de Amistad Cristiana. Ujú, Él decía lo mismo, ¿no? Así, si no has escuchado la voz de Dios, pregúntate o pregúntale qué fue lo claro. último que te pidió que no hiciste. Y lo voy a conectar con algo que dice mi actual pastor, Marcos Cruz. Eh, Él dice igual como cuando Dios te pide algo, Ujú. cuando Dios te dice, oye, tienes que hacer esto, y tú sabes que es Dios que te está pidiendo, ¿verdad? Porque nos damos cuenta cuando es Él, Porque no quieres hacerlo. porque no quieres hacerlo, porque te va a doler. Muchas veces cosas que te dice Sí, Dios, sí, te sí, te va a sí. doler hacerlas, pero te van a sanar Ya. y te van a llevar al next level. Pero él dice algo que es como esta verdad accionadora, que tienes Ok. como 48 horas para hacer lo que Dios te pidió. Porque si no es desobediencia ya, o sea, es una desobediencia, pero bruta. Sí, 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 o sea, ya, está chido, o sea, es como un pedazo que, a ver, disclaimer importante, no es que la Biblia dice tienes 48 horas, no, 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 simplemente, no. o sea, como si hay un versículo, ¿no? Que dice, o sea, lo que tienes que hacer, no tardes en hacerlo. Claro, O sea, en ese sentido, o sea, porque, a ver, se te puede olvidar, te vas a convencer de que no, claro, pueden claro. pasar muchas cosas, o sea, la realidad es que Mira, no. como por ejemplo, yo típico, que yo creo que es lo Ujú. que la mayoría hacemos es que quieres que te lo confirmen. Ah, Si eres sí. tú, así, seguro que si eres tú, a Oye, ver, a y, ver. y todavía como que pones a prueba a Dios, pones a prueba a Dios así, bueno, Sí, si sí, eres sí. tú, que mañana el melón baje a 3 pesos. Ay, que el dólar no suba más. Claro, o sea, que AMLO cumpla todas sus promesas. Ah, no, no, a ver, yo me río, pero yo lo hice una vez, vato, y yo siempre que cuento Vato, este todos lo hemos hecho, testimonio, todos. no, pero siempre que cuento este testimonio, a mí me gusta decir, el Señor a mí me dijo que hiciera algo, ¿no? Algo difícil. Claro, Entonces me lo dice y yo hice lo que todo buen cristiano obediente del siglo XXI hace. pedir confirmación. Me puse a orar a ver si hiciera lo que Dios quería. Sí, o Claro, sea, ¿qué es lo que hay que hacer?
Eso que hay que hacer si quieres convencerte de lo contrario que tienes que hacer. Claro. Sí, o sea, y a ver, todos batallamos, ¿no? O sea, todos en Claro, algún claro. punto es como, ¿sabes qué? El mismo pastor, a mí me encanta cuando el pastor pone los ejemplos de cuando él dice, o sea, yo me pongo a pelear con el Espíritu Santo. Eso es una realidad, o sea, todos Sí, tenemos este problema, nadie lo tiene más dominado que el otro, porque es incómodo, claro. pero, Es pero ahí es incómodo, donde, pero cañón. sí, 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 o sea, porque es precisamente esto que decía Jesús, o sea, es negarte a ti mismo. O Sí, sea, es hacer algo muy contrario a lo que tu intuición, tu claro, inclinación, tu lógica incluso muchas veces, o sea, va a decirte, no, es todo lo contrario. claro, Entonces, claro. no es sencillo, o sea, en esa parte lo entendemos. Jesús mismo batalló con eso, ¿no? O sea, en el Getsemaní él estaba como, Señor, o sea, si no es, si es posible Pasa de mí esta copa, no, señor. O sí, pasa de sea, mí esta, o sea, porfa. al que sigue, ¿no? O sea, Sí. ¿yo por O sea, qué? Pero, imagino yo a Jesús ahí diciéndole, Señor, yo sé que tú le das tus mejores batallas a tus más grandes guerreros, ¿no? chale, sí, o sea, sí, sí, Pero sí. porfa, ya. Pero, oye, ¿en qué momento me listé al ejército, no? Sí, sí, sí. Pero su oración final o sea, su oración final antes de irse a la cruz es, hágase tu voluntad, no la mía. O sea, eh, y podemos aprender mucho de eso. A mí me llama mucha atención durante estos días. Hay un youtuber, creador de contenido, se llama Farid no sé qué, Ni tiene un idea, nombre medio raro, es mexicano ok, y es como estos youtubers eh, con contenido de filosofía, ok. como tipo Diego Rusarín, quizá menos drástico, porque Diego Rusarín sí es muy, sí es muy confrontador y Voy muy, a ser muy honesto, es que duro. yo solo sigo youtubers de viajes, bro. No, está bien, o sea, a mí me gusta mucho el tema, o sea, Sí. sigo, y estos días estuve viendo, o sea, reflexiones que hacía esta persona acerca de Jesús, y me llamó mucho la atención que lo que más resaltó y la línea que decidió seguir fue la humildad. Ok, sí. O sea, se me hizo muy interesante. Dije, ok, de todo lo que podrías. Y él dice, o sea, y reconoce públicamente, dice, ¿sabes qué? O sea, Jesús marcó la vida de la historia, bla, 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 o sea, Sí, sí, y sí. lo mataron, o sea, su mensaje era, él decía, su mensaje era contraintuitivo. O sea, ama al prójimo, no al que te conviene. A O sea, y todos. Jesús, sí, y dice, y Jesús, no, o sea, nos dice y enseñaba, o sea, que perdonar, o sea, aquello que merece perdón es lo imperdonable. Guau. O sea, se me hizo una frase increíble Ya, de, ya. de él, o sea, que él no es cristiano, ojo, o sea, no es cristiano en nada, él no sé si es estoico, no sé con qué filosofía se alinea, pero tiene una filosofía muy, muy, muy interesante, o sea, hace unos análisis muy chidos. A mí me gusta. Sí, Se me hace más ligero que Diego Rosarín, ok. pero, pero sí, o sea, me llama mucho la atención. Como que todo este tiempo las vistas se giran a eso, ¿no? Y toda la vista se va a la Pascua y todo el mundo hablamos mucho de nuevo, de la muerte y todo el mundo esperamos la resurrección, pero nadie o casi nadie entiende el precio del silencio Es que, bro, todo hasta el que lo mundo, pasa. todo el mundo, todos oramos para pedirle a Dios por X cosa Ujú, y todos esperamos el resultado, pero no, lo que no vemos es el proceso. claro. Y ese proceso, ese sábado, ese desierto, es lo que te va a llevar a ese domingo de resurrección. Sí. No, o sea, imagínate lo que fue, por ejemplo, para los discípulos. O sea, yo me imagino lo que fue para Pedro. O sea, Pedro que lo negó, sí sabes. Ah, O sea, yo creo que o sea, se debate entre Pedro y Juan
a ver, mi discípulo favorito siempre fue Juan, ¿no? Juan. Sí, siempre fue Juan. Pero ahora que vi The Chosen y que he estado leyendo, digo, nada, Mateo, bro, ¿no? Pedro, yo soy Pedro. Pedro. Ah, no, Me encanta. O sea, de hecho, yo siempre se los decía a mis amigas, bro, porque ujú. todas están, ya sabes, ¿no? Cuando la conversación más común entre los jóvenes cristianos, obviamente, en la iglesia, es Ah, el noviazgo, vale. Ya ya, sabes, esa es piedad. la conversación que todo el mundo saca. Sí, 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 Y sí, sí. yo siempre les digo, mija, bueno, no les digo mija porque no me entienden acá. Pero Sí, no. digo, tía, tía. Oiga, mija. Oye, tía, no, le digo, tía, es que todas están buscando un Pablo, pero las iglesias están llenas de Pedros. Oye, a ver, si somos honestos, Pablo no les conviene porque Pablo se divorció. Entonces, Sí, ahí está el error, ahí están está, buscando Pablo. dirá Cantinflas, ahí está el detalle. Ahí está el Ahí está el detalle, detalle. chato. Sí, sí, sí. Sí, te digo, entonces, pero yo me pongo a pensar, o sea, ¿cómo habrá sido el sábado, el día después de la tragedia para Pedro? El día después del viernes, antes del domingo, ¿no? Ajá, claro, claro. ¿Cómo fue? Mira, O sea, no, y pienso mucho en... no, Échale. no, que de pronto se te bloqueó y empezaste Ah. a hablar y no sé qué. Exacto, pero dale, dale, dale. Te decía, o sea, la escena de la pasión donde precisamente Padro, Padro, ese era otro, ese era el otro. ese es el otro, esa es una combinación de lo peor de los dos, no seas como Padro. No seas padre, no, no, no. Ok, o sea, como Pedro llora, ¿no? Sí. O sea, pero ahora, nosotros pensamos que Pedro lloró nada más ahí, o sea, no, imagínate cómo fue para Pedro el sábado, o sea, decir, no solo, o sea, no solo perdí al maestro, o sea, sino que además lo negué. Y él vio que lo negué. Pero Claro. además él me advirtió. O sea, pero además yo le había prometido. O sea, yo le dije que estaba dispuesto a morir por él y estaba dispuesto a matar por él. Y cuando fue el momento de la verdad, Se rajó, no pude. Simón. O sea, imagínate lo que fue para Pedro ese silencio en particular. Brutal, brutal. O sea, no lo quiero imaginar, pero si tú a veces cuando fallas, estás ahí, o sea, y esto pasa, ¿no? Que muchas Ujú, veces sabes lo que tienes que hacer, claro, pero somos débiles. O sea, si somos fuertes, no es por nosotros, es por él. Y si claro. somos débiles, sí es por nosotros. Pero, pero Oye, es como discutir con la en- esposa, ¿no? claro, él en nuestra debilidad, aunque él ya sabe que vamos a errar, está ahí para nosotros, para sacarnos para levantarnos después de la caída, ¿no? Claro, Pero ahí va, espérame, dame un segundo. échale, échale, échale. La cosa es que muchas veces, cuando caemos, y esto igual nos pasa a todos, Ujú. nos da vergüenza. O sea, nos da vergüenza el haber caído y decimos el típico de, uy, es que no soy suficiente. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vuelvo, no? ¿Para qué si ya caí? Bro, Dios está ahí. Dios Sí, sabe que, o sea, sabe que somos imperfectos, sabe que vamos a estar fallando. Hasta el último día vamos a estar fallando. Pero claro. ahí está la gracia, ahí está el chiste de todo. Y cuando digo gracia, no me refiero a la gracia de Dios, sino la gracia como gracia como tal, ¿no? Ujú, Eh, pues que Dios ya sabe que en esa imperfección Él nos va a ir moldeando cada día para claro. sacar lo mejor de nosotros y va a ser difícil el dejar de pecar, va a ser complicado, pero sí vamos a ir aprendiendo de nuestros pecados
para no Ujú, volverlos a cometer, para ir madurando en ellos y para ir madurando en Cristo. claro. Los Yo, errores que yo, cometí ayer no son los que cometo hoy. O claro. sea, Yo lo... hoy ya Ah, me cuesta más, me cuesta menos tiempo el reconocerlo ujú, y llegar con la persona a la que tal vez en mi cabeza le recordé a su mamá y decirle, oye, perdón, pero es que ayer pensé mal de ti. ya, Cosa que hace muchos años no habría hecho. claro. Sí. No, y que es como una especie de, se escucha mucho en el mundo cristiano el tema de, es una prueba del Señor, ¿no? Es una prueba. Y, y en México tenemos la mala costumbre de paniquearnos con el tema de la prueba porque creemos que aprobar es todo, Uy, ¿no? O no. sea, lo que quieres es aprobar y se nos olvida que una prueba no es para aprobar o reprobar, o sea, una prueba es para saber dónde estás, es más bien un diagnóstico, Sí, o sea, es saber, ok, es poder ver de la forma más imparcial posible. claro. Este es el estado, estos son los puntos que tendrías que tener fuertes, y aquí es donde no lo fuiste. Aquí es donde te falta reforzar esto, ¿no? Claro, Entonces, entonces yo las pruebas creo, son para que te autoevalúes. claro, para que te autoevalúes o para que realmente sepas que, o sea, qué es lo que está dentro y se revele realmente, porque las pruebas hacen eso también, o sea, las No, pruebas son un poquito más cercanas, yo creo, a las pruebas que hacen, a las pruebas de calidad de los aceros y de las joyas y todo eso, que realmente al examen, que es lo primero que se nos viene en mente, ¿no? O sea, que claro. tú lo haces para ver realmente la condición del material y ver cómo lo puedes mejorar o qué Sí. cosas necesitas, ¿no? O sea, no es algo para que, pues no funcionó, ni modo, ya ahí te quedas, ¿no? O sea, no, el material sigue siendo precioso, el material sigue siendo No, con importante. esto se me acaba de venir una revelación en la educación, ¿eh? No tiene nada que ver con Cristo. Aquí renovando, háblale al Háblale a secretario la de SEP, por Educación favor. y háblale a la SEP. No, no, te lo voy a meter tantito rápido, así nomás porque para que no se me... Échale, échale, échale. Bro, porque actualmente los exámenes, tú sabes que los exámenes son para evaluar al alumno y saber cuánto sabe. Ya. Pero, ¿qué tal si el examen fuera para evaluar al maestro y evaluar qué tal está la enseñanza? ¿Y cómo mejorar? Me fui de tema, me fui de tema, No, pero pero pues, sí, o sea, sí, sí, sí. Pero a ver, pero eso, o sea, eso, a ver, ilustra lo que estoy diciendo. sí, O sea, todos requerimos de esas pruebas de calidad en nuestra vida, ah, sí, sí, en todos los aspectos. O sea, digo, es como cuando vas al médico a hacerte un chequeo. No vas porque estás enfermo, vas porque quieres saber claro, qué necesitas mejorar. O sea, aunque no estés enfermo. ya Es lo sí, mismo, o sea, y es lo mismo con Dios, o sea, yo creo, yo lo he experimentado y lo experimenté recientemente, o sea, Dios pone pruebas que incluso si las repruebas, apruebas. no, repruebas, si las repruebas, Ok, en su gloria Él no permite que te pierdas. oh, claro, O sea, y es difícil de entender porque el ser humano quiere compensar. O sea, tendemos a sí, compensar, tendemos no, esto es lo correcto, entonces si no hice esto, voy a hacer más de esto otro. Y es como, Dios no, dice, no, a ver, tranqui. O sea, lo que yo hice es suficiente. El silencio, lo que yo hice en el silencio es suficiente. Lo que yo hice y que no viste es suficiente. Simón, O sea, acá yo te estoy preparando para la resurrección que viene. ya, uf, bro, no sé, este video se podría alargar muchísimo hablando. Sí, 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 yo Podría sé. alargar muchísimo, la verdad, y no quiero cansar tanto a la gente con este tema, Ya. pero yo me quedo con eso, ¿no? De decir que Ujú. ese sábado que todos los apóstoles estaban ahí llorando seguramente o preguntándose qué pasó, ¿no? O sea, de verdad era Claro. lo...
o nos creímos una mentira o qué es lo que, no Para sé. esto nos anotamos, o sea, ¿qué Sí, 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 onda? exactamente así. ¿Dónde está mi coca y mi bolillo con tamal? Chale, ni me dieron despensa. Ah, sí, sí, sí. Sí, todos los pasamos y los vamos a seguir pasando, estos Claro. desiertos, estos huecos, estas dudas, Ujú. pero hay que recordarnos que tras la muerte viene la resurrección y tras cada problema siempre hay una solución. Ya. Ahora sí que va a sonar a programa de televisión de principios de los 2000 de Ya abuelitos. sé. Había una conductora, no sé, ¿cómo se llamaba este programa? Ah, Cosas de la vida. Ah, Silvia La, 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 Pinal. la que decía que terminaba cada programa diciendo, todo tiene solución menos la muerte. No, no sé si es Silvia Pinal, la de Mujer Casos de la Vida No, Real. no, era, bueno, pero me hizo recordar esto, ¿no? Un Ujú. poquito de decir sí, todo problema que estés pasando tiene, es un proceso, Ya. es un proceso y tenemos que aprender a vivir con los procesos. Lo que tú decías, ¿no? Ujú. El no probarlos no significa que Dios no está contigo, Claro, ni que te va a desechar. ni que te va a desechar, exacto, sí. Sí, yo me quedo híjole, me quedo con muchas cosas porque la reflexión entera, digo que fue en la mañana, y ha sido como como por periodos estas semanas, Ujú. ¿no? Pero yo me quedo un poco con esta cuestión de, ¿sabes qué? O sea, silencio no es sinónimo de ausencia Total. y que Dios esté en silencio en ese momento. Lo más seguro es porque Él está obrando en otro lado para que cuando llegue el domingo puedas ver todo lo que hizo, ¿no? Así es, bro. Entonces, ánimo en este silencio, porque es sábado, pero el domingo no tarda. Amén. Vale, bro. Es un abracito, cuídate, pásatela súper chido y nos estamos Igual, viendo para la próxima, carnal. nos vemos y ahí un saludo a todos. Suscríbanse, denle like si les ha gustado este tiempo, compartan y nos vemos pronto en un live. Sí, sí me quedé con ganitas, Sí, hay que estaría chido, pensar. estaría chido. Vale. Sí, sí, Bueno, sí. cuídense. Ahí yo creo que en redes lo vamos a publicar luego. Simón. Chao. Dale, pues.